Esa noche, el aire estaba tan denso que sentía que lo podía masticar. El cielo no tenía estrellas, solo una negrura opaca que parecía tragarse cualquier luz que intentara atravesarla. Nos encontrábamos en la base avanzada, a pocos kilómetros de una zona que, oficialmente, no existía. Éramos 8 hombres, entrenados para operar en silencio, pero aquella misión tenía algo distinto, un peso invisible que nos aplastaba desde el momento en que recibimos la orden. No nos dieron un objetivo claro, solo nos dijeron que había que recuperar algo en un punto marcado en el mapa, una especie de complejo abandonado en medio de un bosque donde, según el informe, no había actividad humana desde hacía décadas. La palabra recuperar me resultó extraña, como si implicara que lo que íbamos a buscar no era nuevo, sino algo que se había perdido y que alguien, por alguna razón, quería de vuelta. Avanzamos en fila cerrada por un sendero apenas visible, con la vegetación cerrándose sobre nosotros. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca húmeda. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, y aunque no era de los que se dejaban llevar por supersticiones, había algo en ese lugar que me oprimía el pecho. El capitán Mendoza iba al frente, con su linterna apagada, guiándose solo por el visor nocturno. De vez en cuando se giraba para asegurarse de que todos estuviéramos allí, y aunque no decía una palabra, podía ver la tensión en su mandíbula. Al llegar a la entrada del complejo, entendí por qué el mapa lo marcaba como un lugar muerto. La estructura estaba parcialmente derrumbada, con paredes de hormigón cubiertas de musgo y óxido. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que las puertas metálicas, a pesar del tiempo, parecían intactas, como si alguien las hubiera cuidado. Mendoza ordenó que las forzáramos y cuando lo hicimos, un olor espeso, metálico y dulzón nos golpeó de inmediato. Encendimos las linternas y el haz de luz cortó un pasillo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos que no reconocí, grabados directamente en el concreto. No parecían grafitis recientes, pero tampoco mostraban el desgaste que deberían tener después de tantos años. Descendimos en silencio, el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes. No había ratas, ni insectos, ni señales de vida. Llegamos a una sala amplia, con un techo tan alto que la luz de las linternas no lo alcanzaba por completo. En el centro había una mesa metálica, oxidada, pero con algo encima que brillaba de manera extraña bajo nuestra luz. Era una caja, no muy grande, con un cierre mecánico y una inscripción que ninguno de nosotros pudimos leer. Mendoza se acercó y, sin decir palabra, comenzó a manipularla. Me pareció raro que lo hiciera sin pedir revisión ni asegurar la zona, como si supiera exactamente qué era y qué buscaba. De pronto, escuchamos un sonido seco, como un golpe hueco proveniente del pasillo por el que habíamos llegado. Apuntamos nuestras armas, pero no oímos nada. Solo el silencio volvió a llenar el espacio, más espeso que antes. Mendoza abrió la caja, y entonces ocurrió algo que aún me cuesta explicar. No había nada dentro, o al menos eso parecía a simple vista. Sin embargo, el aire cambió de forma inmediata, volviéndose más frío, más denso, como si algo invisible se hubiera liberado. Uno de los muchachos, Álvarez, comenzó a jadear, llevando las manos al cuello como si le faltara el aire. Corrimos hacia él, pero antes de llegar se desplomó, con los ojos abiertos y fijos en algo que ninguno de nosotros podía ver. El capitán no dijo nada, solo cerró la caja y la metió en su mochila. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de que Álvarez yacía sin vida a nuestros pies, Mendoza no mostró la más mínima reacción de sorpresa o duelo. Ordenó que lo dejáramos ahí y que nos moviéramos de inmediato. En ese momento, supe que había algo profundamente mal en esta misión. Nadie en su sano juicio dejaría atrás a un compañero caído, no sin intentar al menos recuperar el cuerpo. Pero las miradas de los demás me hicieron entender que yo no era el único que sentía ese miedo pegajoso en la piel.
El camino de regreso parecía más largo, más cerrado, como si el bosque se hubiera movido en nuestra ausencia. Cada sombra parecía estirarse, y aunque intentaba mantener mi respiración controlada, empecé a escuchar pasos que no eran nuestros, un ritmo diferente, más lento, más pesado, siguiéndonos a pocos metros. Cuando llegamos a la zona despejada, ya casi amanecía, pero la luz del día no trajo alivio. Mendoza nos ordenó formar un perímetro mientras él se alejaba unos metros, sacando la caja de su mochila. Lo vi hablar solo, en voz baja, como si estuviera recibiendo instrucciones de alguien que no estaba ahí. Y entonces, sin previo aviso, todos escuchamos un susurro, nítido y cercano, que no provenía de ninguno de nosotros. No hablaba en un idioma que reconociera, pero la cadencia era hipnótica, casi seductora. Uno de los soldados, Ramírez, dejó caer su arma y empezó a caminar hacia el bosque, con la mirada perdida. Lo llamamos, le gritamos, pero no reaccionaba. Mendoza no hizo nada por detenerlo, y cuando finalmente reaccionamos para seguirlo, ya había desaparecido entre los árboles, como si se lo hubiera tragado la tierra. No volvimos a ver a Ramírez. Lo llamamos durante varios minutos, internándonos unos metros entre los árboles, pero no había rastro de él, ni huellas, ni ramas rotas, nada que indicara por dónde había pasado. Era como si se hubiera desvanecido. El silencio volvió a cubrirlo todo, pero ya no era el mismo silencio opaco de antes. Ahora estaba vivo, cargado de algo que nos vigilaba. Podía sentirlo en mi nuca, como si cientos de ojos invisibles me recorrían la espalda. Mendoza nos ordenó reagruparnos y reanudar la marcha sin decir palabras sobre lo ocurrido. Nadie protestó, pero el miedo se había instalado en nuestros huesos. Caminábamos en formación cerrada, las armas listas, y aún así sentía que cualquier cosa que apareciera sería demasiado rápida para que pudiéramos reaccionar. El camino de regreso a la base debería haber tomado poco más de 1 hora, pero pasaron casi 3 y seguíamos reconociendo los mismos árboles retorcidos, las mismas piedras cubiertas de musgo. Era como si estuviéramos atrapados en un círculo, repitiendo el mismo tramo una y otra vez. Ortega, el más joven del grupo, empezó a murmurar que el bosque no era normal, que nos estaba moviendo. Nadie quería escucharlo, pero todos sabíamos que algo así estaba ocurriendo. Mendoza, impasible, seguía caminando como si tuviera un rumbo claro, aunque sus pasos eran más rápidos y tensos. Cuando finalmente emergimos en un claro, el alivio fue breve. Frente a nosotros había otra estructura, similar a la anterior pero más pequeña, como un puesto de control olvidado. Las ventanas estaban rotas y la puerta, apenas colgando de una bisagra oxidada, se mecía con un viento que no sentíamos en el resto del bosque. Mendoza nos ordenó entrar. Por dentro, el lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había algo extraño. Las paredes estaban llenas de fotografías clavadas con alfileres. Me acerqué a una y sentí que el estómago se me revolvía. Eran fotos de personas en uniforme militar, pero no cualquier uniforme, sino el nuestro. Y lo peor, en una de las imágenes estaba yo, de pie, junto a Álvarez y Ramírez, en un lugar que no recordaba haber visitado jamás. El capitán arrancó una de las fotos y la guardó sin explicaciones. En ese momento, escuchamos de nuevo el mismo susurro que había hecho que Ramírez se alejara. Esta vez era más fuerte, más cercano, y no provenía de un solo punto, sino de todas partes. Ortega empezó a llorar, pero no con sollozos normales. Su llanto era como un gemido profundo, como si le doliera algo que no podía explicar. Intentamos sacarlo de allí, pero se resistía, aferrándose a la pared como si las fotografías lo atrajeran. Fue Mendoza quien, con un grito, logró romper esa extraña fijación. Pero cuando lo apartó, todos vimos que los ojos de Ortega tenían un brillo antinatural, como si la luz se movía dentro de ellos. Salimos del puesto a toda prisa, pero el bosque parecía más cerrado que antes. Las ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, bloqueando gran parte de la luz, y el aire se volvió sofocante. Cada paso era más difícil, y las voces comenzaron a mezclarse en nuestros oídos. Algunas eran susurros ininteligibles,
Otras eran perfectamente claras, como si alguien muy cercano nos hablara al oído usando voces que reconocíamos. La mía, por ejemplo, me habló con la voz de mi madre, repitiendo una frase que ella decía cuando yo era niño. Sentí un escalofrío tan intenso que casi solté el arma. En un momento dado, Mendoza se detuvo y levantó la mano para que nos calláramos. Sus labios se movieron como si respondiera a alguien que solo él podía escuchar. Fue entonces cuando noté que la caja que llevaba en la mochila no estaba cerrada del todo. Una fina línea de oscuridad, más oscura que la noche misma, parecía escapar de sus bordes, moviéndose como humo, pero sin disiparse. La grieta de oscuridad que escapaba de la caja se movía como si tuviera vida propia, reptando por el aire, buscando. No era humo, no era gas, era algo que absorbía la luz de alrededor, haciendo que incluso nuestras linternas parecieran enfermas. Mendoza se giró lentamente hacia nosotros, y su expresión me heló. No era miedo, no era furia, era devoción, como si estuviera frente a algo que llevaba toda su vida esperando. Dio un paso atrás, y cuando lo hizo, el suelo bajo nosotros pareció hundirse un par de centímetros, como si algo enorme se hubiera movido debajo. Ortega empezó a respirar rápido, sus pupilas dilatadas hasta devorar casi todo el iris. Le temblaban las manos, y de pronto soltó un grito ahogado, señalando hacia los árboles. Entre las ramas, a pocos metros, vi siluetas. Al principio creí que eran hombres, pero no. Su altura era irregular, algunos más bajos que un niño, otros tan altos que sus cabezas se perdían en la penumbra. No se movían como personas, no caminaban, se deslizaban. Supe entonces que nos habían estado siguiendo desde que abrimos esa maldita caja. Mendoza levantó la mano en un gesto extraño, como si saludara, y una de esas figuras respondió inclinando la cabeza. El aire se volvió pesado y un zumbido grave llenó el bosque, vibrando en los huesos. En ese momento, Ortega rompió formación y empezó a correr, pero no hacia la base, sino directo hacia las sombras. Lo agarré del chaleco y tiré con todas mis fuerzas, pero fue como sujetar a un muñeco de trapo que alguien jalaba desde el otro lado. Lo vi desaparecer entre las figuras y ni siquiera hizo un ruido al irse. El capitán nos ordenó avanzar, con un tono que no admitía réplica, pero su voz ya no sonaba igual. Tenía un matiz áspero, como si hablara en dos frecuencias a la vez. Yo quería negarme, quería decirle que estábamos yendo directo hacia algo que no comprendíamos, pero mis piernas se movieron solas. Cada paso era más difícil, como si el suelo se ablandara, y pronto me di cuenta de que el camino no llevaba hacia la salida del bosque, sino a un claro donde las sombras nos esperaban. Al llegar, vi que en el centro había algo que no debería existir. No era un objeto, ni un ser vivo, era un hueco en la realidad. Un espacio donde nada tenía forma, donde mirar era como sentir vértigo, pero multiplicado por 1000. De ese vacío salían más susurros, y uno de ellos dijo mi nombre. No en voz baja, no en mi cabeza, sino como si hubiera alguien justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Mendoza se arrodilló ante el vacío y colocó la caja abierta frente a él. Entonces lo entendí. Nuestra misión no era recuperar algo, sino devolverlo. Las figuras se acercaron. En la penumbra pude distinguir que no tenían rostros definidos, solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos y la boca. Una de ellas se inclinó hacia mí y sentí un frío tan intenso que mi visión se nubló. Empecé a escuchar latidos que no eran míos, un ritmo irregular, fuerte, que resonaba en mis costillas. Me di cuenta de que estaba paralizado, no podía moverme, y Mendoza me miraba como si eso fuera lo más normal del mundo. Fue entonces cuando el vacío comenzó a expandirse, tragando el suelo, las raíces, el aire mismo. Las figuras dieron un paso hacia atrás, como invitándonos a entrar. Y lo peor es que sentí que quería hacerlo. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura, pero en el momento en que el borde de ese vacío tocó mis botas, una parte de mí dejó de pertenecerme. No era como perder la voluntad, era más como si me recordaran que nunca había sido del todo mía.
Vi a Mendoza avanzar primero, erguido, sin miedo, como si fuera su lugar natural. Al cruzar, su figura se distorsionó como un reflejo en agua agitada, y por un instante vi su verdadero rostro, o más bien, la ausencia de él. No había piel ni hueso, solo un tejido oscuro que palpitaba, con luces diminutas moviéndose por dentro, como si tuviera estrellas atrapadas bajo la superficie. Los demás dudaron, pero algo nos empujaba. Sentí un tirón en el pecho, como un anzuelo invisible, y cuando di el primer paso dentro, el mundo cambió. No había suelo, ni cielo, ni aire como lo conocemos. Todo era un espacio sin forma, lleno de ecos y sombras que se movían sin fuente de luz. El tiempo no existía. No sé si estuve ahí segundos o días. A lo lejos vi a Ortega, pero ya no era él. Su cuerpo se contorsionaba lentamente, como si lo estuvieran moldeando desde adentro. Lo que emergía de su piel no eran huesos ni músculos, sino filamentos oscuros que se enredaban con los de otras figuras cercanas. La voz que me había susurrado antes volvió, esta vez clara y directa. La escuchaba dentro y fuera de mi cabeza al mismo tiempo. Intenté moverme atrás, escapar, pero el vacío no tenía direcciones. Cualquier paso me acercaba más a ese núcleo que latía como un corazón gigantesco. Allí, en ese centro, flotaba algo, una forma vagamente humana, pero tan inmensa que parecía un edificio vivo. Su mirada se fijó en mí, aunque no tuviera ojos, y sentí cómo me examinaba capa por capa, no solo mi cuerpo, sino mis recuerdos, mis miedos, mi infancia, mis secretos más sucios. Fue entonces cuando entendí qué era la caja. No era un contenedor. Era una llave. Mendoza la había llevado para abrir este lugar y entregarnos como parte de un intercambio. Y lo peor era que no parecía un traidor, sino un devoto. Sus labios se movían en un rezo silencioso, mientras la entidad central extendía algo hacia él, una especie de apéndice que se movía como humo sólido. Lo tocó, y su forma humana terminó de desmoronarse. Lo que quedó de Mendoza era una figura alta, envuelta en ese mismo tejido oscuro que había visto antes. Yo intentaba resistirme, pero el latido del núcleo se sincronizaba con el mío, y sentía como si cada golpe de mi corazón fuera un paso más hacia convertirme en parte de él. Las figuras que nos habían seguido en el bosque estaban alrededor, observando, inmóviles, como guardianes de un ritual. Y entonces uno de ellos se acercó y colocó su rostro a centímetros del mío. No habló, pero supe exactamente lo que quería, que aceptara. No sé de dónde saqué fuerza, pero me dejé caer hacia un lado, buscando cualquier límite, cualquier grieta en ese lugar sin fronteras. Fue entonces cuando algo cambió. Vi una luz tenue, lejana, como una rendija que no pertenecía a este mundo. Era pequeña, pero real. Corrí hacia ella sin mirar atrás y sentí que el núcleo rugía, un sonido que era a la vez furia y hambre. Corrí hacia la luz sin pensar, impulsado por un instinto tan primitivo que apenas sentía mi cuerpo. Cada paso era como moverme en agua espesa, pero algo en mí sabía que si me detenía un segundo, el vacío me reclamaría para siempre. La rendija crecía lentamente, y a medida que me acercaba, empecé a escuchar un nuevo sonido. No eran susurros ni latidos, sino voces gritándome órdenes, como si vinieran a través de una radio distorsionada. Reconocí algunas, eran de compañeros que ya estaban muertos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que la luz no era un portal perfecto, sino una abertura irregular en el tejido de ese lugar, como si alguien lo hubiera rasgado desde fuera. Al otro lado, alcancé a distinguir un suelo cubierto de barro y hojas y un aire frío que me golpeó el rostro. Sin pensarlo, me lancé. Sentí que algo me sujetaba del tobillo, frío y áspero, como raíces vivas. Grité y me retorcí, y entonces la voz que me había perseguido desde el bosque habló, más clara que nunca. «Vas a volver
aunque no quieras. Con un último esfuerzo, logré liberarme y caí de golpe sobre tierra firme. Me incorporé jadeando y me di cuenta de que estaba solo. El bosque me rodeaba, pero no era igual que antes. El aire estaba inmóvil, el cielo cubierto por nubes bajas, y no se escuchaban ni pájaros ni insectos. Miré hacia donde debería estar la abertura, y no había nada, solo árboles y oscuridad. Traté de orientarme, pero no reconocía el camino. Mi brújula giraba sin detenerse, y mi radio no emitía más que estática. Caminé durante horas hasta que encontré algo que me detuvo en seco. Una patrulla militar. 4 hombres con el mismo uniforme que yo, pero con insignias y armas que no coincidían con mi equipo. Se movían despacio, como si estuvieran patrullando una zona hostil. Les grité, levanté las manos para que vieran que no era una amenaza, pero ninguno reaccionó. Pasaron a pocos metros de mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no me veían. Intenté tocarlos, pero mi mano atravesó el hombro de uno de ellos como si fuera humo. El pánico me heló la sangre. Miré mis propias manos y vi que mis dedos se desdibujaban en los bordes, como si yo mismo no estuviera del todo ahí. Me eché hacia atrás y tropecé con algo metálico. Era una caja, la misma caja que Mendoza había llevado, cerrada, intacta, con el mismo cierre y la misma inscripción incomprensible. Al tocarla, sentí que el bosque respiraba. Las ramas se agitaron aunque no había viento, y muy lejos, en la negrura entre los árboles, vi figuras, las mismas que nos habían seguido. Estaban quietas, pero sabía que esperaban. No sabía si la caja era mi salvación o mi condena, pero entendí que alguien, en algún momento, iba a venir a buscarla, y esta vez yo sería el que les abriría el camino. Me quedé mirando la caja como si fuera un animal vivo. No se movía, no hacía ruido, pero su presencia era tan pesada que sentía que me hundía en la tierra. La agarré con las 2 manos, y el frío que me recorrió los brazos no era físico. Era como si algo invisible me pasara de golpe todos los recuerdos que no eran míos. Vi imágenes en ráfagas, lugares que jamás había pisado, hombres en uniforme siendo arrastrados por figuras sin rostro, el mismo vacío palpitante que me había atrapado. Y siempre, siempre, la caja en el centro, como el único hilo que conectaba todos esos momentos. No supe cuánto tiempo pasé allí, de pie, hasta que escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi a uno de ellos, más cerca que nunca. Ya no estaba en la sombra, lo tenía a pocos metros. Su forma era humanoide, pero su piel, si podía llamarse así, parecía hecha de líquido oscuro que nunca se caía, moviéndose lentamente como si respirara. No tenía ojos, pero sentía su atención sobre mí con una intensidad insoportable. Caminó hacia adelante sin levantar los pies, como si el suelo lo absorbiera y lo devolviera en cada paso. Instintivamente, sujeté la caja contra el pecho. En ese momento, comprendí algo terrible. Ellos no podían tocarla, a menos que yo la abriera. Era por eso que no me arrancaban la vida de inmediato. No querían destruirme, querían que yo lo hiciera. La figura se detuvo frente a mí. No habló, pero supe qué me estaba pidiendo. Y lo peor es que en el fondo quería obedecer, no por sumisión, sino porque algo dentro de mí necesitaba escuchar de nuevo esos susurros, ver ese vacío, sentir esa fuerza. Era adictivo, aunque me matara. Mis dedos comenzaron a moverse hacia el cierre. Fue entonces cuando escuché un disparo. Un proyectil atravesó la cabeza de la cosa, y su cuerpo se deformó como humo golpeado por viento fuerte, deshaciéndose en la nada. Me giré y vi a un hombre con el mismo uniforme que yo, apuntando todavía. No lo reconocí hasta que lo vi bien. Era Álvarez, el mismo que había muerto frente a nosotros en la primera sala. «No tienes tiempo», dijo con una voz áspera, seca.
Si la abres, no podrás cerrarla nunca más. Quise hablar, preguntarle, pero él negó con la cabeza. Se acercó, extendiendo la mano, y me pidió la caja. Por un instante pensé en dársela, y entonces vi que detrás de sus hombros algo se movía en su sombra. No era el balanceo natural del bosque, era un tentáculo del mismo tejido oscuro que vi en Mendoza. Álvarez no me estaba salvando, solo era otro de ellos, disfrazado. Retrocedí. La caja vibraba ahora, caliente, como si quisiera abrirse sola. Las figuras empezaron a salir de entre los árboles, decenas de ellas, rodeándome. Todas esperaban. Supe que no podría ganarles, que la única decisión que me quedaba no era si me atrapaban o no, sino si les entregaba lo que querían. Así que corrí, no hacia la base, no hacia la luz. Corrí hacia el lugar más profundo del bosque que pude encontrar, sin rumbo, hasta que el peso de la caja me destrozó los brazos y caí al suelo. Allí, con el último hilo de fuerza que me quedaba, la enterré bajo raíces húmedas y hojas podridas. No sé si fue suficiente, no sé si ya era tarde. Cuando levanté la vista, el bosque estaba vacío. No había figuras, no había susurros, solo silencio. Caminé durante horas hasta que vi luces de una carretera, y me encontré con un convoy militar que no reconocí. Me detuvieron, me interrogaron, pero no conté nada. Ahora, cada noche, escucho un golpe suave debajo de mi cama. 3 golpes, siempre 3. Como si algo estuviera llamando desde dentro de una caja que se supone nunca debería volver a abrirse.